La cerveza fue descubierta hace miles de años. Apareció en los comienzos de la civilización y ha proporcionado alivio a los rigores diarios de la supervivencia humana. Es la bebida del hombre común, una bebida verdaderamente popular con una historia fascinante. Es imposible imaginar algún lugar del mundo donde no pueda disfrutarse de una cerveza. Ha sido importantísima para la civilización del ser humano. Frank Zappa es famoso por haber dicho que todo país que se considere tal necesita tener una aerolínea y una fábrica de cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más popular en el mundo. 167 países fabrican más de 144.000 millones de litros cada año. Se hace de muchas maneras diferentes alrededor del mundo, desde la rubia y fría lager de Europa hasta las oscuras y tibias ales de Inglaterra. Comenzó como una preparación casera y se convirtió en una industria masiva a nivel mundial. Y ahora, cuando pequeñas cervecerías locales compiten con las gigantescas marcas mundiales, se ha cerrado un ciclo completo. La historia de la cerveza es la historia de la civilización. Sin la cerveza, la gente hubiera continuado siendo una raza nómada. Iría de un lugar a otro. No habría razón para quedarse en un solo lugar. La preparación de la cerveza comenzó hace miles de años en el Medio Oriente, entre los primeros asentamientos humanos de Sumeria, y seguramente fue descubierta por accidente. De alguna forma, el agua se mezcló con los granos, se mezcló con los cereales, y alguien decidió tomar esa mezcla. Esa mezcla fue la primera cerveza. Se cree que los sumerios preparaban pan y luego lo mojaban en agua. Después de unos días, esa levadura natural fermentaría la mezcla y se crearía una bebida alcohólica. La cerveza fue muy importante para la gente de la antigüedad. La leyenda épica de Gilgamesh es un antiguo poema de Babilonia que narra la historia de Enkidu, un hombre salvaje que se convirtió en un ser civilizado gracias a la cerveza. Esta es una buena manera de entender a la gente de aquella época y entender la visión que tenían sobre la cerveza cuando la probaban por primera vez. Enkidu comía pan y se tomaba el agua fermentada. Está escrito que su temperamento cambió, se convirtió en una persona más alegre y su cara se iluminó. Esta debe haber sido una experiencia nueva y diferente para los primeros consumidores de cerveza. Y a partir de ese momento decidieron que querían recrear esa experiencia tan frecuentemente como fuera posible. La gente se reunía, se sentaba alrededor del recipiente con pajillas largas y bebían cerveza directamente de este recipiente. La gente se dio cuenta de que para hacer cerveza necesitaban de los cereales. El origen de la cerveza es el origen de los cultivos. Los asentamientos humanos se formaron alrededor de los sembradíos. Necesitaban de los cereales para el pan y la cerveza. Lo más importante para los primeros bebedores de cerveza es que esta era una fuente de alimento, una fuente de azúcar que ellos no podían obtener de otra manera. Donde quiera que los humanos se asentaron, continuó el consumo de la cerveza. Y para la época de los antiguos egipcios, la cerveza se había incorporado finalmente a la dieta básica diaria. La dieta básica parece haber consistido en cerveza y cebollas, lo que debe haber hecho que su aliento fuera terrible. A todo el mundo se le permitía comer 5 panes al día y beber 2 vasos de cerveza. Así de importante era para ellos. En el antiguo Egipto el vino era una bebida de la élite, pero todo el mundo tomaba cerveza y los arqueólogos han encontrado muchas evidencias de la importancia de esta bebida. En todas las tumbas egipcias se han descubierto. Los arqueólogos han encontrado pequeñas figuras de cerveceros haciendo su oficio. Se supone que estaban preparando cerveza para el muerto. La cerveza era muy importante durante la vida y entonces, según pensaban los egipcios, debía ser igual de importante para uno, aún después de muerto. En su proceso más básico, la cerveza se obtiene de cereal fermentado, y a medida en que el arte de preparar cerveza se extendió por el mundo, las sociedades antiguas comenzaron a utilizar cualquier cereal que estuviese disponible.
En China se utilizaba el trigo para hacer samshu. Los rusos usaban centeno para hacer kwas. Y en Japón, de donde proviene la más antigua forma de preparar cerveza, se utilizaba arroz. Se cree que el arroz fue traído a Japón desde la región de Yangtze en China. Con el arroz vino la tecnología para hacer el sake a partir de un arroz especial que luego era pulido. Muchas personas creen que el sake es un alcohol o un vino de arroz, pero en realidad, al provenir de cereal destilado, es técnicamente una cerveza, el tipo más antiguo de cerveza que se prepara actualmente. En el antiguo Japón tenía un papel ceremonioso. En las fiestas se ofrecía el arroz a los dioses y estos lo recibían. En Japón es una tradición que una persona sirva el sake a los demás y ellos lo sirvan para esa persona. En la actualidad se hace de la misma manera. Es una costumbre social. Se prepara el arroz y el sake con respeto hacia los dioses. Se disfruta en grupos. Ahora es lo mismo. Por ejemplo, cuando se va a tomar cerveza, usted la sirve a los demás. Puede ser que el sake sea la mezcla tradicional de Japón, pero la bebida más popular ahora es la cerveza hecha a partir de la cebada. Este estilo de cerveza se originó en Europa. La preparación de la cerveza se propagó desde el Medio Oriente a través de Armenia, Georgia y el sur de Rusia, hasta llegar a las famosas regiones cerveceras de Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Fue allí donde la cerveza se convirtió en la bebida que conocemos y disfrutamos hoy. Antes de explicar cómo el pan mojado en agua de los antiguos se convirtió en la cerveza moderna, es importante comprender lo que es realmente la cerveza. La cerveza puede ser hecha con cualquier cereal, cebada, trigo, maíz, centeno o arroz. También se le puede dar sabor con cualquier cosa, desde lúpulo hasta hierbas, frutas o hasta con chocolate. Hay cientos de diferentes tipos de cervezas en el mundo, pero casi todas están hechas a partir de los mismos 4 ingredientes básicos: agua, cereal malteado, generalmente cebada, lúpulo y levadura. La preparación de la cerveza es una estupenda combinación de arte y ciencia. Se utiliza el proceso natural de la levadura que convierte el azúcar en alcohol y esto se hacía hace miles de años. Hemos crecido como civilización bebiendo cerveza. El primer paso en la producción de la cerveza es la preparación de la malta. El grano que se utiliza en la mayoría de las cervezas es la cebada. Esta es remojada en agua para que germine. Al germinar, se extrae el almidón del grano para crear el azúcar necesario para hacer la cerveza. Luego se calienta el grano para detener la germinación. El tostado de la malta también produce sabores y colores que determinarán el color y el sabor de la cerveza. Se puede decidir cuánto se desea tostar la cebada y el grado del tostado dará diferentes sabores. Puede irse del más leve o pálido, que probablemente le da el sabor a las Horlicks, luego un poco más tostada, más caramelizada, que da el sabor de Ovaltine. Se tuesta un poco más y se logran sabores a chocolate, y con un poco más se consiguen los sabores secos tostados que se encuentran en la Guinness. Luego se muele la malta y se mezcla con agua caliente en un proceso llamado maceración. Esto demora 1 hora y durante este proceso se extraen los azúcares solubles de la malta. El tipo de agua utilizada es primordial para la cerveza y en los procesos modernos se controla de manera estricta. El agua es como la sangre vital de la cerveza y si se utiliza el agua incorrecta, todo el proceso se cae. Así que actualmente todas las fábricas de cerveza analizan el agua que van a utilizar para estar seguras de que no haya cambios. Después de finalizada la maceración, se extrae el líquido azucarado llamado mosto. Este mosto se hierve con lúpulo, que es lo que le da el sabor a la cerveza y además actúa como preservativo natural. El sabor de la cerveza dependerá del tipo de lúpulo utilizado, de la misma manera que se utilizan diferentes tipos de uvas para los diferentes tipos de vino. Los lúpulos dan a la cerveza el aroma y el sabor. También hacen variar algunos detalles sutiles de los que quizás no estamos tan conscientes. Por ejemplo, puede variar la cantidad de espuma que queda en la superficie y que generalmente hace que la cerveza sea más apetecible y más atractiva estéticamente. Luego esta mezcla hervida se enfría y se le añade levadura. Es lo que se conoce como fermentación y es en este paso donde se convierte en una bebida alcohólica. La levadura es un organismo vivo que procesa los azúcares del mosto, transformándolos en alcohol. Al igual que con todos los demás ingredientes, el tipo de levadura afectará el sabor y la apariencia del producto final.
Actualmente los fabricantes de cerveza son muy cuidadosos con sus levaduras. Las cultivan en sus cervecerías. Tienen laboratorios técnicos modernos en donde controlan la calidad de estas levaduras, ya que un cambio en estas puede causar cambios dramáticos en sus productos finales. La mayoría de las cervezas son fermentadas una segunda vez, y es allí donde aparece la espuma. Este proceso puede durar desde unos pocos días hasta varios meses, y aún cambios mínimos en el tiempo y la temperatura pueden afectar el producto final. La cerveza que bebemos hoy es el resultado de innumerables pequeñas variaciones de un proceso básico. Todas las cervezas se hacen de la misma manera, pero las enormes diferencias de sabor, textura y color dependen de los ingredientes que se utilicen. Cada cereal dará un color diferente a la cerveza. Los diferentes tipos de lúpulo le dan diferentes sabores y aromas a la cerveza. Hoy en día los bebedores de cerveza pueden escoger y comparar entre los diferentes sabores de los cientos de tipos de cerveza distintos de todas partes del mundo. Empezaremos con una Hoegaarden. Anteriormente los catadores de bebidas se dedicaban solo al vino y al whisky, pero recientemente se ha desarrollado un gran aprecio por la complejidad de la cerveza. Se puede ver que es muy espumosa al servirla. Esa es una característica del trigo. Los fabricantes de cerveza utilizan el trigo si quieren hacer la cerveza espumosa. Cuando se va a catar una cerveza hay que girarla. Hay cosas que se deben observar primero. Lo primero es apreciar el aroma, porque si se prueba antes, el sabor destruye el olfato, y el olfato es la principal herramienta para degustar. Esta es una cerveza Innis-Igun añejada en roble. Esta cerveza ha sido madurada en barriles de whisky por 30 días. En cuanto a los ingredientes básicos son lúpulo, cebada, levadura y agua. Sí, el roble le da sabores de vainilla, caramelo, miel y cítricos que usualmente no se encuentran en otras cervezas. Esta es una cerveza potente de 6,6%. Eso le da un sabor superior. También los colores, la claridad, son hermosos. La última cerveza es conocida como Stout. El color oscuro que la caracteriza proviene de la cebada malteada que se utiliza. Esta es una Stout chocolate, así que la espuma será seguramente oscura y achocolatada. Le sorprendería saber lo importante que es el color. Si le cubren los ojos, digamos que yo cubro los ojos de mis estudiantes. Si usted le cubre los ojos a alguien y le da a probar estas cervezas, no podrá notar la diferencia entre un Guinness y una Lager, si no pueden ver el color. Se puede saber por el olfato. Esta tiene un aroma tostado muy fuerte, nueces, un aroma a chocolate oscuro. El color oscuro se debe al tipo de malta, como las maltas de chocolate que son tostadas en un tambor igual que el café. En realidad es una cerveza dulce. Si se usa malta tostada se obtiene un sabor más dulce. Si se utiliza cebada tostada se obtiene el sabor de la Guinness. Esta es un poco dulce y la Guinness es un poco más seca porque se hace con cebada tostada en vez de malta, que es más dulce. Tiene un sabor agradable. No es muy fuerte. Tiene complejidad y puede combinar bien con una variedad de platos. En la actualidad, los bebedores de cerveza escogen entre cientos de diferentes estilos con sabores y colores muy variados. Pero la cerveza que llegó al norte de Europa, procedente del Medio Oriente, era una sopa turbia de pan. El cómo se transformó en la bebida clara y espumosa que conocemos en el presente es una historia fascinante llena de felices accidentes y mucha dedicación. La cerveza llegó al norte de Europa hace unos 2000 años, mientras que para los romanos era una bebida para bárbaros. En las regiones frías y húmedas del norte de Europa la cerveza era una fuente primordial de nutrientes. La vida era difícil, muy dura. La gente trabajaba largas horas en condiciones terribles. Se decía que para poder hacer el tipo de trabajos que ellos hacían, hubieran tenido que comer cantidades imposibles de pan. Pero ellos podían obtener esta energía bebiendo cerveza. Tomar una cerveza era parte esencial de la vida diaria. Había sido hervida y por lo tanto el agua se había purificado. Pero aunque ellos no sabían, estaban purificando el agua. Eso era lo que hacían. La cerveza contenía muchos nutrientes y azúcares que ellos no podían obtener de otras maneras. Para ellos era un pan líquido. La cerveza era sumamente importante para los primeros asentamientos humanos del norte de Europa. En la saga poética finlandesa de Kalevala, 400 versos son dedicados a la cerveza y solo 200 hablan de la creación del mundo. Pero no era la misma que bebemos en la actualidad. Era turbia, no podía ser almacenada y era preparada exclusivamente por mujeres.
Los registros hablan de que en 1509 había 152 fabricantes de cerveza en Aberdeen y todas eran mujeres. La preparación de la cerveza era generalmente realizada por mujeres como parte de sus labores del hogar. En la mayoría de los casos, la preparación de cerveza se hacía en baja escala en términos de la cantidad producida porque no se podía almacenar. La gente la preparaba con frecuencia y se hacía como parte de las tareas del hogar. Una excepción a la preparación doméstica de cerveza a baja escala que se hacía en Europa eran los monasterios. Allí la preparación de cerveza comenzó en el siglo X y se hacía a mayor escala. En los monasterios se originaron muchas de las mejores cervezas del mundo. Los monjes eran personas muy poderosas y generalmente estaban muy ligados a la agricultura. Recibían regalos de las granjas cercanas y además fueron precursores de uno de los primeros sistemas de alojamiento. Los peregrinos iban de país en país buscando la iluminación religiosa. Y esas personas buscaban alojamiento en los monasterios y allí se les daba bebidas y alimentos. Tal vez no eran los únicos que producían grandes cantidades. Todos los grandes establecimientos consumirían grandes cantidades de cerveza. Por cientos de años la ración diaria para la mayoría de la gente estaba entre 3 y 4 litros. Esta era la cantidad normalmente permitida en los monasterios. Los monjes eran muy listos. Ellos sabían lo que hacían, porque en los días en que tenían que guardar ayuno, cuando no podían comer, se les permitía tomar cerveza. Los monjes perfeccionaron sus técnicas y estilos de preparar cerveza utilizando información sobre los egipcios que obtenían en las bibliotecas de los monasterios. Les debemos a los monasterios un grandioso legado. Los monjes eran eruditos y escribían todo lo que hacían. Así que hoy pueden encontrarse en muchas partes de Europa antiguos registros de hace 600 o 700 años. Los monasterios y los conventos pueden ser acreditados por el descubrimiento de dos importantísimos hallazgos en la historia de la cerveza, que fueron la base de la gigantesca industria mundial que conocemos hoy. Ellos crearon las técnicas que llevaron al desarrollo de la cerveza más popular en la actualidad y, más importante aún, comenzaron a utilizar los lúpulos. La utilización del lúpulo dio comienzo a una nueva era. Marcó el final de las cervezas dulces y turbias del mundo antiguo y el comienzo de las cervezas amargas y cristalinas que conocemos hoy. Los lúpulos se utilizan para preservar la cerveza, pero anteriormente los fabricantes de cerveza utilizaban cualquier cosa que creciera en los setos o en los campos y lo agregaban a sus cervezas. Si era algo que crecía, lo más probable era que los fabricantes lo añadieran a la cerveza para probar el efecto que producía. Se oyen cuentos de que utilizaban ratas, pollos, piñones, corteza de cuásir, se utilizaban hierbas y brezos. En fin, utilizaban cualquier cosa que se les atravesara, en parte para dar sabor, en parte para dar cuerpo y en parte para tratar de preservar. En aquel momento no sabían qué ingrediente podía servir como preservativo y cuál no servía. Los lúpulos no solo probaron ser un excelente preservativo, sino que además podían ser cultivados y utilizados constantemente por los fabricantes de cerveza. El lúpulo es una planta trepadora alta y lejanamente emparentada con la planta de cannabis. Actualmente se cultivan muchas variedades en todo el mundo. Cuando se hierve, durante el proceso de producción de la cerveza, el lúpulo remueve una sustancia de la cual se alimentan las bacterias y de este modo actúa como un preservativo. También produce un sabor más amargo y una bebida más cristalina y espumosa. La cerveza con lúpulo se desarrolló en Alemania y en la Europa continental, pero hay mucha gente que aún prefería la cerveza sin lúpulo, conocida como ale. La resistencia al cambio fue particularmente fuerte en las Islas Británicas.
Es interesante ver cómo en las obras de Shakespeare todas las referencias que se hacen de la cerveza son despectivas, y aquel que bebe cerveza es siempre el villano que muere rápidamente. Shakespeare hablaba de la pequeña cerveza muy despectivamente y decía que un vaso de ale era la bebida perfecta para el rey. La resistencia de Shakespeare hacia la nueva y malvada cerveza con lúpulo podría haber estado ligada a una conexión familiar con la industria de la cerveza sin lúpulo. Su padre era catador de ale. Es un trabajo que ya no existe. La función de un catador de ale era probar la fortaleza de cada cerveza. Para hacer esto, iba a un bar, pedía que echaran una cerveza sobre un banco de madera y luego se sentaba sobre la cerveza con unos pantalones de cuero. Se decía que mientras mejor era la cerveza, más pegajosa sería. Así que cuando el catador se levantaba del banco, si se paraba y se escuchaba un ruido de pegoste, pues mejor era la cerveza. Es una gran historia, pero desafortunadamente no parece ser cierta. Si se piensa bien, no tiene sentido arruinar unos pantalones de cuero o un banco si lo que se quería era probar si una cerveza era buena. Lo único que hay que hacer para saberlo es beberla. Para el siglo XVIII, la cerveza sin lúpulo prácticamente había desaparecido. Una monja alemana, Santa Hildegard, fue la primera en escribir sobre el uso del lúpulo. También le debemos a las órdenes religiosas alemanas el siguiente avance crucial en el desarrollo de la cerveza. La Oktoberfest de Múnich, o Festival de la Cerveza, es el mayor festival público del mundo. Cada año, cerca de 6 millones de visitantes beben alrededor de 5 millones de litros de cerveza y comen 200.000 pares de salchichas de cerdo. El festival se celebra desde 1810, cuando los ciudadanos de Múnich celebraron el matrimonio del príncipe Ludwig con la princesa Teresa, pero hoy es conocido principalmente por su motivo principal, la cerveza. Múnich es el corazón de la industria cervecera alemana y significa el lugar de los monjes. Los monjes de allí desarrollaron accidentalmente un estilo completamente nuevo de cerveza llamada Lager, que luego se convirtió en el estilo más popular de cerveza en todo el mundo. En Múnich, las cervecerías comenzaron a almacenar sus cervezas en cavas con hielo. Este método de almacenamiento llevó al desarrollo accidental de una forma nueva y completamente diferente de levadura y de un nuevo tipo de cerveza que se conoció como Lager. Cuando se almacena, o Lagert en alemán, la cerveza se estabiliza de manera natural. La Lager fue desarrollada a principios de 1800 por Gabriel Sedlmayr, uno de los pioneros de la fabricación comercial de cerveza. Él fue un fabricante de cerveza alemán que a partir de 1840 comenzó a introducir la tecnología en su cervecería. Comenzó a utilizar el sacarímetro, el termómetro y el motor a vapor. Con el sacarímetro podía medir el nivel de azúcar de su cerveza. Con el termómetro podía controlar la temperatura y con el motor a vapor pudo comenzar a mover materiales pesados dentro de la cervecería. La fábrica Sedlmayr de cerveza Spaten aún existe. Su dueño utilizaba tecnología moderna y otras tácticas. A principios de los años 1800 decidió realizar un poco de espionaje industrial y se dedicó a visitar con un amigo otras cervecerías europeas. Ellos utilizaron unas cañas huecas y las metían dentro de las mezclas que estaban preparando y robaban levaduras y las cervezas fermentadas frente a todos, para luego utilizarlas en Alemania y experimentar con esos ingredientes. Gabriel Sedlmayr nos dejó las cervezas estilo Múnich. Estas son unas cervezas de hermoso color cobrizo con solo un toque de lúpulo y fue el estilo de cerveza que comenzó a conquistar el mundo. La cerveza estilo Lager que producía Sedlmayr era oscura y probablemente no sería reconocida como Lager por los bebedores de cerveza actuales. Sin embargo, fue otro fabricante de cerveza alemán llamado Josef Groll en Pilsen, ahora parte de la República Checa, quien desarrolló las técnicas de Sedlmayr para crear la primera Lager dorada. Lo que él hizo, y antes nadie lo había hecho, fue utilizar una malta muy pálida y con esto, para sorpresa de todos, produjo la primera Lager Pilsen pálida.
Esta nueva cerveza apareció en el momento apropiado. En Europa se comenzaban a utilizar los vasos de vidrio y la gente empezaba a ver lo que estaba bebiendo. Todo aquel que quería ser sofisticado tomaba lo que fuera a tomar en un vaso de vidrio. Estos eran transparentes, se podía ver a través de ellos. Antes no importaba si la cerveza era turbia, si tenía elementos flotando, no importaba cómo se viera. En el momento en que se pone la cerveza en un vaso de vidrio, comienza a importar cómo se ve. Lo que ocurrió en el pueblo de Pilsen fue grandioso. Ellos comenzaron a fabricar una cerveza clara, espumosa y que se veía como algo mágico a través del vidrio. Nadie sabe en realidad por qué Joseph Grohl hizo esto, porque en ese pueblo se hacía la lager oscura y a todo el mundo le gustaba. Parece que la decisión de producir una cerveza muy pálida fue solo un capricho. Esta nueva bebida cristalina se dio a conocer como Pilsen por el lugar en el que fue creada y muy pronto se hizo popular en toda Europa. En la actualidad, el 90% de la cerveza producida en el mundo es una lager dorada. Joseph Grohl, con la creación de la Pilsen, fue el padre de la cerveza moderna. La cerveza moderna siempre tendrá una deuda con la historia. Un buen ejemplar de Pilsen, una lager estilo Pilsen. Tiene un aroma agradable de lúpulo. Una de las características de esta cerveza y de las Pilsen en general es que tienen más lúpulo. Este es el primer ejemplo de una lager, como las lager que la mayoría conoce. Pero tiene más sabor que la mayoría de lager. Probablemente es un poco más dulce de lo que se esperaría para una lager o de la que se está acostumbrado, pero está perfectamente balanceada y tiene un magnífico aroma a lúpulo. Sabe un poco a limón o a toronja. La Chimay es una cerveza belga preparada todavía por los monjes trapenses. Generalmente le digo a la gente que no confíe de nada que haya sido hecho por monjes o por cazadores. A ellos les sobra demasiado tiempo libre. Tradicionalmente los monjes preparaban cervezas muy fuertes porque así, cuando no se les permitía comer, estas cervezas de alto contenido alcohólico les daban mucha energía y esto les ayudaba a mantenerse durante los ayunos. Yo también utilizo esa excusa. Esta tiene mucho clavo. El sabor a clavo le viene de la levadura. La última cerveza está preparada con una vieja receta escocesa la cual no utiliza lúpulo, lo que es poco común para una cerveza moderna. ¿Qué vamos a probar aquí, Geoff? Esta es una ale de Breso, una ale local escocesa. El Breso es una cosecha local. En Escocia no crece el lúpulo porque es un lugar muy frío. Tiene un sabor a flores, un sabor muy vegetal. Me parece que el aroma de esta es, si se huele con los ojos cerrados y se pone la nariz en el vaso, es como helado de chocolate y menta. A mí me sabe a galleta de chocolate y menta. Cuando se inventó la lager dorada a mediados del siglo XIX, se propagó por toda Europa. Sin embargo, el consumo masivo de lager no se dio sino hasta la mitad del siglo XX. La industria de la cerveza era un asunto más oscuro. Irlanda es el país de las stouts secas y la más famosa es la Guinness. La empresa cervecera Guinness se fundó en 1759 en una cervecería inactiva cerca de una abadía en Dublín. El arrendamiento costaba cerca de $79 al año y se extendería por 9.000 años. Gracias a la tenacidad de su fundador, Arthur Guinness, cada día se sirven alrededor de 10 millones de vasos de Guinness en el mundo. Para 1760 su empresa estaba creciendo y por lo tanto estaba utilizando mucha más agua de la que la corporación había decidido que utilizara. Así que la corporación amenazó con cortarle el suministro de agua por completo, lo que significaba que él habría tenido que dejar de preparar cerveza. Así que en las actas de la corporación aparece la historia de cómo Arthur Guinness salió y tomó un hacha y amenazó tanto verbal como físicamente a los miembros de la corporación para que no le cortaran el agua, y ganó. En la actualidad, Stout es sinónimo de Irlanda, pero esta cerveza en realidad proviene de Inglaterra y de la ciudad de Londres. Stout es la abreviación de Extra Stout Porter,
una cerveza que se hizo muy popular entre un grupo de trabajadores en Londres, quienes eran los mensajeros de la época, o portadores. El trabajo que tenían era caluroso, les dejaba sedientos, y en las afueras de muchos bares de Londres había unos bancos donde los portadores podían dejar sus cargas y entrar a tomar un vaso de cerveza. La cerveza que bebían era esta nueva cerveza muy oscura, muy amarga y que se hizo conocida por el nombre de la gente que la tomaba. Porter significaba portador. La fabricación de la cerveza Porter se hizo a escala industrial y los fabricantes competirían para preparar cubas más y más grandes. La cervecería Mewes era tan grande que cuando abrieron invitaron a más de 200 personas vestidas de gala a cenar dentro de una de las cubas. Así de grande era. El deseo de la cervecería Mewes en el centro de Londres por ser la más grande de todas trajo consecuencias desastrosas. Una de estas gigantescas cubas explotó y los miles y miles de litros de cerveza que contenía inundaron muchas casas en el vecindario, ahogando a muchas personas. Muy apenados, colocaron a los fallecidos en una habitación de un piso superior para velarlos. Pero la gente de la población quería ver a los que habían muerto ahogados en cerveza. Así que comenzaron a subir y fue tanta la gente que se acumuló en la habitación que el suelo colapsó y murieron más personas. Sería en el siglo XIX cuando los irlandeses se adelantaran a los ingleses. Cuando Arthur Guinness comenzó, hacía varios tipos de cerveza, pero en 1799 dio el atrevido paso de hacer solamente porter. Pienso que Arthur Guinness se arriesgó cuando tomó la decisión de hacer solo la porter, la Stout Porter, que es una cerveza seca, oscura, una cerveza negra, porque para ese momento el resto del país mostraba preferencia por las cervezas claras y amargas. La Ale India Clara, que es una bebida totalmente diferente, pero él se mantuvo firme y tuvo éxito, y probablemente su familia lo agradece. Cuando la cerveza porter comenzó a perder popularidad en el Reino Unido, la cerveza irlandesa Stout Porter fue creciendo y comenzó a exportarse a todo el mundo. Se estima que cerca de 1930, 1 de cada 10 hombres de la ciudad de Berlín recibía sus ingresos directa o indirectamente de la empresa Guinness. Hablamos de casi 4.000 empleados en una sola cervecería, así que generaba muchos empleos. Al final de cada maceración o al final de cada preparación, quedaba una sustancia espesa en el fondo de las pipas y esta sustancia había que sacarla a mano. Era un trabajo enorme. También tenían 300 o 400 hombres trabajando como toneleros en el departamento de barriles. Esto también era un trabajo muy fuerte. Uno de los incentivos que se les daba a los empleados era darle 1 litro diario de cerveza. Los hombres iban con sus jarras y las llenaban en envases designados para esto y se les permitía tomar 1 litro diario. La cerveza Guinness fue una de las primeras marcas conocidas a nivel mundial y reconocida en todo el planeta. A partir del siglo XIX, la preparación de cerveza se convirtió en una industria. En esta nueva era de producción masiva, la cerveza le debe tanto a la ciencia moderna como a su historia pasada. Fue el científico Louis Pasteur quien haría el descubrimiento más importante para el desarrollo de la cerveza, desde el descubrimiento del lúpulo. Louis Pasteur era de una región francesa. Le desagradaban mucho los alemanes y quiso competir con ellos y contra la idea de supremacía que ellos tenían. Y lo hizo desde el campo de la ciencia, enseñándoles cómo debían hacer una buena cerveza. Cuando la gente piensa en Louis Pasteur, siempre piensa en la leche pasteurizada, hervir la leche para destruir todas las bacterias. Pero en realidad, el verdadero legado de Pasteur fue la pasteurización de la cerveza. Lo que él quería conservar era la cerveza. Louis Pasteur fue la primera persona en examinar la cerveza a través de un microscopio. Comenzó a examinar la levadura y lo que descubrió cambiaría para siempre la fabricación de la cerveza. Hasta 1860 muchos científicos aún se negaban a aceptar que la levadura era un organismo vivo. Ellos creían que era una sustancia química que aparecía en la cerveza por los cambios que se desarrollaban en la fermentación. Esto lo descubrió Pasteur. Él fue quien en realidad probó que la levadura era un organismo vivo.
El descubrimiento de Louis Pasteur explicó el proceso de fermentación mediante el cual la levadura convierte el azúcar en alcohol. Esto trajo como consecuencia que, por primera vez, la fermentación podía ser controlada. En 1871, Pasteur fue invitado a la cervecería Whitbread en Londres para observar la cerveza que hacían allí. En el siglo XIX, Whitbread era una de las cervecerías más grandes de Londres, pero tenía un gran problema. Sus cervezas se estaban dañando y ellos no sabían por qué. Los cerveceros de Whitbread habían escuchado hablar sobre Pasteur y pensaron que él podría ayudarles, así que lo invitaron a visitar la cervecería. Lo primero que hizo Pasteur fue comprar un microscopio. Durante el fin de semana estuvo estudiando las cervezas que se producían allí. Muchas de ellas se estaban dañando, otras se ponían ácidas. Los cerveceros regresaron el lunes por la mañana y le preguntaron sobre sus hallazgos. Él preguntó, ¿no se les están dañando las cervezas? Ellos dijeron, sí, tenemos que desechar una de cada 3 cervezas. Ellos no entendían cómo él podía saber esto con solo mirar la cerveza a través del microscopio. Pasteur les dijo que la cerveza estaba infectada con una bacteria. Al día siguiente compraron su propio microscopio. Pasteur también descubrió que el calentamiento rápido de la cerveza mataba la bacteria que causaba la acidificación. Este proceso se conoció como pasteurización y revolucionó la producción de cerveza. Sin los descubrimientos de Pasteur, tendríamos levaduras salvajes creciendo en todo el país y en todas las cervecerías. La mayoría de las cervezas serían ácidas y se dañarían prontamente. La pasteurización permitió el desarrollo de cervecerías más grandes. Ahora la cerveza se podía hacer de manera más consistente y podía ser almacenada. Este fue el comienzo de las nuevas supercervezas que amenazarían con destruir para siempre las pequeñas cervecerías. En Estados Unidos, un comerciante llamado Adolphus Busch estaba investigando sobre las innovaciones científicas que le permitirían crear la primera cerveza de ese país. Adolphus Busch era un empresario y, como todos los empresarios, comenzó desde la base. Observó que la gente quería cerveza y decidió convertirse en un cervecero. Fabricó esta cerveza clara al estilo estadounidense y la llamó Budweiser. Busch comenzó a preparar cerveza a gran escala y, ayudado por innovaciones como el transporte refrigerado y la pasteurización, comenzó a vender su cerveza en todo Estados Unidos. Utilizando arroz y cebada malteada, creó deliberadamente una cerveza de sabor delicado, diseñada para ser disfrutada por la mayor cantidad posible de personas. Adolphus Busch y su empresa Anheuser-Busch habían creado un estándar para las cervezas comerciales que crecería hasta dominar la industria cervecera. Miles de estadounidenses comenzaron a consumir esta nueva cerveza de sabor más suave. Mientras las cervecerías pequeñas están tratando de atraer a la gente con nuevos sabores intensos y diferentes, las cervecerías grandes tratan de atraer a un mayor número de personas y, por lo tanto, tratan de eliminar todos esos sabores y hacer un producto más delicado y elegante, sin tantos sabores que a la gente le desagradan. En una época, las cervecerías solo preparaban la cerveza para los habitantes del pueblo. Había un dicho en alemán que aseguraba que siempre se debía tomar la cerveza en un lugar desde donde se viera la chimenea de la cervecería, pero eso ha cambiado en el mundo entero. A finales del siglo XIX, cuando en el mundo occidental se desarrollaban las supercervezas, había todo un mercado en el Oriente que aún no estaba desarrollado. Pero eso estaba por cambiar. Japón es uno de los primeros países que preparó bebidas a partir del cereal y hasta hace poco el sake era la bebida alcohólica más popular allí, una bebida muy antigua hecha a base de arroz. Sin embargo, en los últimos 100 años, la cerveza se ha hecho más popular. Fred Kaufman tiene un bar en Japón desde hace 25 años y ha sido testigo presencial del ascenso de la cerveza. Cuando comencé hace 25 años, solo tenía 15 tipos de cerveza importada. Ahora tengo más de 300. Cuando vine a Japón, el sake era la bebida más popular, pero creo que ahora la cerveza es la bebida nacional. El bar de Fred está en Sapporo, el hogar de la cerveza japonesa. Fue aquí en 1876 cuando un grupo de empresarios japoneses decidió fundar la primera cervecería nacional. Pero como ellos no tenían experiencia propia, se inspiraron en la industria alemana. Comenzó en 1876 y la idea vino de Tokio. Vinieron unas personas a construir la fábrica de cerveza en Sapporo.
Nakagawa Seibi, el pionero de esta industria, había pasado varios años en Alemania estudiando las técnicas de la preparación de la cerveza. Seibi estudió en una escuela de cervecería en Berlín. Allí aprendió cómo hacer la cerveza dorada tipo lager, que en aquel momento se estaba convirtiendo rápidamente en la más popular de todo el mundo. Debe haber sido una experiencia increíble para él. Viajó miles de kilómetros en barco de vela, llegó a un país extraño y casi no hablaba el idioma. Tal vez no sabía más que unas pocas palabras. Tuvo que aprender algo totalmente nuevo y diferente y luego regresar. Todo el mundo lo estaría observando. Era el hombre que iba a fundar esta nueva empresa en su país. Los japoneses pensaban que la cerveza tenía sabor a medicina y no les gustaba tomarla. En aquel momento se hacía básicamente para exportarla a la comunidad extranjera de Yokohama. Así que algunos años después se fundó el club de cerveza Sapporo y los directivos de la industria se reunían una vez al mes y se obligaban a sí mismos a tomar aquella horrible bebida amarga. Esta era una forma de promover la economía local y debe haber funcionado porque ahora a todo el mundo le gusta la cerveza. A la gente joven de Japón le encanta la cerveza. Hay muchos lugares donde se puede ir a tomarla, aun cuando aún hay mucha gente que bebe sake. Cuando se toma cerveza se hace mucho ruido y esto nos encanta a los jóvenes japoneses. Todos los días, cuando termino de trabajar, me gusta tomar una cerveza antes de regresar a casa. Yo siento que el día no ha terminado hasta que bebo una cerveza. Hace 30 años, la cerveza no era una bebida para mujeres, era solo para hombres. Claro que ahora las mujeres también la beben y es deliciosa. Nada mejor que una cerveza. Japón es uno de los muchos países orientales que ha implementado una industria cervecera nacional en los últimos 100 años. Pero a pesar del éxito de la industria japonesa, las cervezas más populares en el país son importadas. Después de miles de años de historia, las grandes fábricas de cerveza corrían el peligro de convertir la cerveza en una bebida espumante de producción en masa con menos variedad que las sodas. Compraron cervecerías en China, en Sudamérica y en Europa Oriental porque querían convertir la cerveza en un producto mercantil. Los amantes de la cerveza comenzaron a preocuparse por el dominio de las grandes empresas cerveceras. La cerveza corría el peligro de perder su identidad, así que pensaron que la única solución era comenzar a fabricar su propia cerveza. Esta es una Heineken. Esa marca tiene fábricas en todo el mundo. Pero los pequeños fabricantes se enfrentan a una competencia feroz por parte de los grandes fabricantes internacionales. Es de textura suave, muy refrescante. Es el tipo de cerveza que se apodera de uno. Se puede tomar varios vasos de esta. El aroma de la malta y del lúpulo están bien balanceados. No hay uno que domine sobre el otro. No hay nada que me desagrade de esta cerveza. Pero tampoco es una cerveza que lo vuelva loco a uno. No te desagrada, pero tampoco va a ser tu cerveza favorita. No estoy de acuerdo. Creo que podría ser una de mis favoritas. ¿Hablas en serio? Sí. Bueno, ellos son la tercera o cuarta fábrica más grande del mundo. Bueno, la Ford es la mayor fabricante de autos, pero a mí no me gustan sus autos. Bueno, pasemos de los mega fabricantes a los microcerveceros. Probemos esta Eye of the Hawk. Atractivo nombre. La Eye of the Hawk es fabricada en la cervecería Mendocino de California, una de las primeras microcervecerías de Estados Unidos. El aroma que me llega primero es exactamente el mismo que recuerdo de las microcervecerías de Estados Unidos en cuanto a la levadura, lúpulo. Es algo confuso y el problema está en utilizar mucha malta y mucha levadura. Esto es lo que obtienes. Pero no es mala, es una cerveza que se puede tomar en cantidades moderadas y eso lo saben sus fabricantes. Estamos regresando a lo que eran los cerveceros anteriormente. Aquí tenemos la Dead Guy Ale de la cervecería Rogue en los Estados Unidos. La cervecería Rogue fue fundada por uno de los fundadores de Nike. Esta tiene un aroma afrutado. Es casi un aroma a goma de mascar. Estos fabricantes adoran sus productos, adoran lo que hacen y cómo lo hacen. Es casi imposible estar con ellos en una habitación y no sentir entusiasmo por la preparación de la cerveza.
En los últimos 30 años comenzó un nuevo capítulo en la nutrida historia de la cerveza. Estados Unidos fueron de los primeros en crear una cervecería industrial y luego darían otro paso revolucionario en la historia de la cerveza con la creación de pequeñas fábricas de cerveza en el norte de California. La primera de ellas fue fundada por Jack McAuliffe en 1976. McAuliffe había prestado servicio en una base naval de Escocia y allí había descubierto las cervezas británicas tipo lager. Cuando regresó a su país encontró que la única cerveza en los bares era la lager estadounidense producida en masa y pensó que los estadounidenses estaban perdiendo de muchas cosas buenas. Don Barkley, en aquel momento recién salido de la escuela de cerveceros, recuerda cómo comenzó todo. La pasábamos muy bien cuando comenzamos con la empresa New Albion. Era algo único. Las grandes empresas estarían preguntando qué estábamos haciendo. Pensarían que era imposible, que cómo íbamos a competir con Anheuser-Busch o Miller o Coors. Y les dijimos que estábamos haciendo una cerveza única, algo diferente, algo solo para nuestro local. En 1976 solo había 16 cervecerías en Estados Unidos. La cervecería New Albion fue la primera microcervecería del país y los amantes de la cerveza pusieron su atención en ella. Al empezar, nunca nos imaginamos que el movimiento de las microcervecerías iba a ser tan importante. Sabíamos que podíamos hacer un buen producto. Sabíamos que la gente iba a disfrutarla. Pero nunca pensamos que se iba a convertir en lo que es hoy. La cervecería New Albion se convirtió en la compañía cervecera Mendocino e inspiró a toda una nueva generación de microcervecerías en todo Estados Unidos que cambiarían el mundo de la cerveza para siempre. Ellos ponen más lúpulos que las cerveceras europeas. Ellos prueban y utilizan cebada y otras maltas de maneras diferentes a cómo lo hacen las cervecerías europeas. Y como resultado ahora tenemos estos maravillosos sabores en las cervezas. Ahora, con la proliferación de microcervecerías, hay literalmente miles y miles en todos los Estados Unidos. Y es algo maravilloso. Ahora uno puede entrar en cualquier bar de los Estados Unidos y tomar una cerveza muy buena. La preparación local de cerveza ha ido disminuyendo en Europa. El movimiento de microcervecerías de Estados Unidos ha popularizado las cervezas especializadas, así que aún los pequeños fabricantes de cerveza pueden tener un enorme mercado y ganar mucho dinero. Aún en las regiones más remotas de Europa, como la isla de Skye en Escocia, se han abierto pequeñas cervecerías que ahora sirven no solo a la comunidad local, sino al resto del mundo. Casi estamos en donde estábamos hace muchos años, cuando todas las localidades tenían sus propias cervecerías. Pero ahora con mejores medios de transporte, las cervecerías pequeñas pueden vender sus productos a nivel nacional y aún internacional, lo que nunca hubiese podido lograrse en el pasado. Usualmente las fábricas de cerveza del pasado tendrían 1, 2, 3 o 4 empleados. Y ahora es casi lo mismo, pero es increíblemente poderoso porque está creando vínculos entre los habitantes de un lugar, sus granjeros, los habitantes y la cervecería. Prácticamente se convierte en una fuente de ingresos local. Los seres humanos tenemos un espíritu comunitario y queremos sentirnos orgullosos de nuestra comunidad y nuestro vecindario. Así que parte del legado del movimiento de microcervecerías es unir a la gente de la comunidad y permitirles sentirse orgullosos de su comunidad. El incremento en el número de cervecerías también ha traído como consecuencia el hecho de que en el presente existen muchos más estilos de cervezas que nunca antes. Hay algunos cerveceros que siempre están buscando nuevas recetas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos estilos, nuevos sabores. Pero a la vez algunos cerveceros han regresado a los libros de historia para buscar la manera como se hacía la cerveza hace 100 o 200 años. Cada vez hay más cervecerías y producen muy buenas cervezas. Algunas están utilizando viejas recetas, otras están inventando nuevas recetas, algunas traen ideas de otro continente. Así que ahora los consumidores tienen oportunidad de probar una gran variedad de sabores y ese es quizás el aporte más importante del movimiento de las microcervecerías. Ha abierto las posibilidades para el paladar de la gente. En los últimos 8.000 años, los seres humanos han pasado de ser cazadores-recolectores a personas civilizadas con culturas muy ricas. La cerveza ha estado allí desde el principio y ha recorrido un ciclo completo hacia la industrialización y de regreso a sus raíces locales. Sea lo que esté por venir en los próximos 8.000 años, podemos estar prácticamente seguros de que la cerveza seguirá teniendo un papel preponderante en la vida de los seres humanos.
La verdad es que un mundo sin cerveza sería un mundo muy aburrido. Sería un mundo sin risas, un mundo sin buenas conversaciones y un mundo sin compañerismo. No puedo imaginar un mundo sin cerveza. Sería un lugar aburrido. Un mundo sin cerveza sería un lugar muy triste donde vivir. Creo que la cerveza es la leche materna de la humanidad. Realmente permitida en los monasterios. Los monjes eran muy listos. Ellos sabían lo que hacían, porque en los días en que tenían que guardar ayuno, cuando no podían comer, se les permitía tomar cerveza. Los monjes perfeccionaron sus técnicas y estilos de preparar cerveza utilizando información sobre los egipcios que obtenían en las bibliotecas de los monasterios. Les debemos a los monasterios un grandioso legado. Los monjes eran eruditos y escribían todo lo que hacían. Así que hoy pueden encontrarse en muchas partes de Europa antiguos registros de hace 600 o 700 años. Los monasterios y los conventos pueden ser acreditados por el descubrimiento de dos importantísimos hallazgos en la historia de la cerveza, que fueron la base de la gigantesca industria mundial que conocemos hoy. Ellos crearon las técnicas que llevaron al desarrollo de la cerveza más popular en la actualidad y, más importante aún, comenzaron a utilizar los lúpulos. La utilización del lúpulo dio comienzo a una nueva era. Marcó el final de las cervezas dulces y turbias del mundo antiguo y el comienzo de las cervezas amargas y cristalinas que conocemos hoy. Los lúpulos se utilizan para preservar la cerveza, pero anteriormente los fabricantes de cerveza utilizaban cualquier cosa que creciera en los setos o en los campos y lo agregaban a sus cervezas. Si era algo que crecía, lo más probable era que los fabricantes lo añadieran a la cerveza para probar el efecto que producía. Se oyen cuentos de que utilizaban ratas, pollos, piñones, corteza de cuásir, se utilizaban hierbas y brezos. En fin, utilizaban cualquier cosa que se les atravesara, en parte para dar sabor, en parte para dar cuerpo y en parte para tratar de preservar. En aquel momento no sabían qué ingrediente podía servir como preservativo y cuál no servía. Los lúpulos no solo probaron ser un excelente preservativo, sino que además podían ser cultivados y utilizados constantemente por los fabricantes de cerveza. El lúpulo es una planta trepadora alta y lejanamente emparentada con la planta de cannabis. Actualmente se cultivan muchas variedades en todo el mundo. Cuando se hierve, durante el proceso de producción de la cerveza, el lúpulo remueve una sustancia de la cual se alimentan las bacterias y de este modo actúa como un preservativo. También produce un sabor más amargo y una bebida más cristalina y espumosa. La cerveza con lúpulo se desarrolló en Alemania y en la Europa continental, pero hay mucha gente que aún prefería la cerveza sin lúpulo, conocida como ale. La resistencia al cambio fue particularmente fuerte en las Islas Británicas. Es interesante ver cómo en las obras de Shakespeare todas las referencias que se hacen de la cerveza son despectivas, y aquel que bebe cerveza es siempre el villano que muere rápidamente. Shakespeare hablaba de la pequeña cerveza muy despectivamente y decía que un vaso de ale era la bebida perfecta para el rey. La resistencia de Shakespeare hacia la nueva y malvada cerveza con lúpulo podría haber estado ligada a una conexión familiar con la industria de la cerveza sin lúpulo. Su padre era catador de ale. Es un trabajo que ya no existe. La función de un catador de ale era probar la fortaleza de cada cerveza. Para hacer esto, iba a un bar, pedía que echaran una cerveza sobre un banco de madera y luego se sentaba sobre la cerveza con unos pantalones de cuero. Se decía que mientras mejor era la cerveza, más pegajosa sería. Así que cuando el catador se levantaba del banco, si se paraba y se escuchaba un ruido de pegoste, pues mejor era la cerveza. Es una gran historia, pero desafortunadamente no parece ser cierta. Si se piensa bien, no tiene sentido arruinar unos pantalones de cuero o un banco si lo que se quería era probar si una cerveza... La cerveza fue descubierta hace miles de años. Apareció en los comienzos de la civilización y ha proporcionado alivio a los rigores diarios de la supervivencia humana.
Es la bebida del hombre común, una bebida verdaderamente popular con una historia fascinante. Es imposible imaginar algún lugar del mundo donde no pueda disfrutarse de una cerveza. Ha sido importantísima para la civilización del ser humano. Frank Zappa es famoso por haber dicho que todo país que se considere tal necesita tener una aerolínea y una fábrica de cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más popular en el mundo. 167 países fabrican más de 144.000 millones de litros cada año. Se hace de muchas maneras diferentes alrededor del mundo, desde la rubia y fría lager de Europa hasta las oscuras y tibias ales de Inglaterra. Comenzó como una preparación casera y se convirtió en una industria masiva a nivel mundial. Y ahora, cuando pequeñas cervecerías locales compiten con las gigantescas marcas mundiales, se ha cerrado un ciclo completo. La historia de la cerveza es la historia de la civilización. Sin la cerveza, la gente hubiera continuado siendo una raza nómada. Iría de un lugar a otro. No habría razón para quedarse en un solo lugar. La preparación de la cerveza comenzó hace miles de años en el Medio Oriente, entre los primeros asentamientos humanos de Sumeria, y seguramente fue descubierta por accidente. De alguna forma, el agua se mezcló con los granos, se mezcló con los cereales, y alguien decidió tomar esa mezcla. Esa mezcla fue la primera cerveza. Se cree que los sumerios preparaban pan y luego lo mojaban en agua. Después de unos días, esa levadura natural fermentaría la mezcla y se crearía una bebida alcohólica. La cerveza fue muy importante para la gente de la antigüedad. La leyenda épica de Gilgamesh es un antiguo poema de Babilonia que narra la historia de Enkidu, un hombre salvaje que se convirtió en un ser civilizado gracias a la cerveza. Esta es una buena manera de entender a la gente de aquella época y entender la visión que tenían sobre la cerveza cuando la probaban por primera vez. Enkidu comía pan y se tomaba el agua fermentada. Está escrito que su temperamento cambió, se convirtió en una persona más alegre y su cara se iluminó. Esta debe haber sido una experiencia nueva y diferente para los primeros consumidores de cerveza, y a partir de ese momento decidieron que querían recrear esa experiencia tan frecuentemente como fuera posible. La gente se reunía, se sentaba alrededor del recipiente con pajillas largas y bebían cerveza directamente de este recipiente. La gente se dio cuenta de que para hacer cerveza necesitaban de los cereales. El origen de la cerveza es el origen de los cultivos. Los asentamientos humanos se formaron alrededor de los sembradíos. Necesitaban de los cereales para el pan y la cerveza. Lo más importante para los primeros bebedores de cerveza es que esta era una fuente de alimento, una fuente de azúcar que ellos no podían obtener de otra manera. Donde quiera que los humanos se asentaron, continuó el consumo de la cerveza. Y para la época de los antiguos egipcios, la cerveza se había incorporado finalmente a la dieta básica diaria. La dieta básica parece haber consistido en cerveza y cebollas, lo que debe haber hecho que su aliento fuera terrible. A todo el mundo se le permitía comer 5 panes al día y beber 2 vasos de cerveza. Así de importante era para ellos. En el antiguo Egipto el vino era una bebida de la élite, pero todo el mundo tomaba cerveza y los arqueólogos han encontrado muchas evidencias de la importancia de esta bebida. En todas las tumbas egipcias se han descubierto. Los arqueólogos han encontrado pequeñas figuras de cerveceros haciendo su oficio. Se supone que estaban preparando cerveza para el muerto. La cerveza era muy importante durante la vida y entonces, según pensaban los egipcios, debía ser igual de importante para uno, aún después de muerto. En su proceso más básico, la cerveza se obtiene de cereal fermentado, y a medida en que el arte de preparar cerveza se extendió por el mundo, las sociedades antiguas comenzaron a utilizar cualquier cereal que estuviese disponible. En China se utilizaba el trigo para hacer samshu. Los rusos usaban centeno para hacer kvass. Y en Japón, de donde proviene la más antigua forma de preparar cerveza, se utilizaba arroz.
Se cree que el arroz fue traído a Japón desde la región de Yangtze en China. Con el arroz vino la tecnología para hacer el sake a partir de un arroz especial que luego era pulido. Muchas personas creen que el sake es un alcohol o un vino de arroz, pero en realidad, al provenir de cereal destilado, es técnicamente una cerveza, el tipo más antiguo de cerveza que se prepara actualmente. En el antiguo Japón tenía un papel ceremonioso. En las fiestas se ofrecía el arroz a los dioses y estos lo recibían. En Japón es una tradición que una persona sirva el sake a los demás y ellos lo sirvan para esa persona. En la actualidad se hace de la misma manera. Es una costumbre social. Se prepara el arroz y el sake con respeto hacia los dioses. Se disfruta en grupos. Ahora es lo mismo. Por ejemplo, cuando se va a tomar cerveza, usted la sirve a los demás. Puede ser que el sake sea la mezcla tradicional de Japón, pero la bebida más popular ahora es la cerveza hecha a partir de la cebada. Este estilo de cerveza se originó en Europa. La preparación de la cerveza se propagó desde el Medio Oriente a través de Armenia, Georgia y el sur de Rusia, hasta llegar a las famosas regiones cerveceras de Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Fue allí donde la cerveza se convirtió en la bebida que conocemos y disfrutamos hoy. Antes de explicar cómo el pan mojado en agua de los antiguos se convirtió en la cerveza moderna, es importante comprender lo que es realmente la cerveza. La cerveza puede ser hecha con cualquier cereal, cebada, trigo, maíz, centeno o arroz. También se le puede dar sabor con cualquier cosa, desde lúpulo hasta hierbas, frutas o hasta con chocolate. Hay cientos de diferentes tipos de cervezas en el mundo, pero casi todas están hechas a partir de los mismos 4 ingredientes básicos: agua, cereal malteado, generalmente cebada, lúpulo y levadura. La preparación de la cerveza es una estupenda combinación de arte y ciencia. Se utiliza el proceso natural de la levadura que convierte el azúcar en alcohol y esto se hacía hace miles de años. Hemos crecido como civilización bebiendo cerveza. El primer paso en la producción de la cerveza es la preparación de la malta. El grano que se utiliza en la mayoría de las cervezas es la cebada. Esta es remojada en agua para que germine. Al germinar, se extrae el almidón del grano para crear el azúcar necesario para hacer la cerveza. Luego se calienta el grano para detener la germinación. El tostado de la malta también produce sabores y colores que determinarán el color y el sabor de la cerveza. Se puede decidir cuánto se desea tostar la cebada y el grado del tostado dará diferentes sabores. Puede irse del más leve o pálido que probablemente... Si le cubren los ojos, digamos que yo cubro los ojos de mis estudiantes. Si usted le cubre los ojos a alguien y le da a probar estas cervezas, no podrá notar la diferencia entre un Guinness y una Lager, si no pueden ver el color. Se puede saber por el olfato. Esta tiene un aroma tostado muy fuerte, nueces, un aroma a chocolate oscuro. El color oscuro se debe al tipo de malta, como las maltas de chocolate que son tostadas en un tambor igual que el café. En realidad es una cerveza dulce. Si se usa malta tostada se obtiene un sabor más dulce. Si se utiliza cebada tostada se obtiene el sabor de la Guinness. Esta es un poco dulce y la Guinness es un poco más seca porque se hace con cebada tostada en vez de malta, que es más dulce. Tiene un sabor agradable. No es muy fuerte. Tiene complejidad y puede combinar bien con una variedad de platos. En la actualidad, los bebedores de cerveza escogen entre cientos de diferentes estilos con sabores y colores muy variados. Pero la cerveza que llegó al norte de Europa, procedente del Medio Oriente, era una sopa turbia de pan. El cómo se transformó en la bebida clara y espumosa que conocemos en el presente es una historia fascinante llena de felices accidentes y mucha dedicación. La cerveza llegó al norte de Europa hace unos 2000 años, mientras que para los romanos era una bebida para bárbaros. En las regiones frías y húmedas del norte de Europa la cerveza era una fuente primordial de nutrientes. La vida era difícil, muy dura. La gente trabajaba largas horas en condiciones terribles. Se decía que para poder hacer el tipo de trabajos que ellos hacían, hubieran tenido que comer cantidades imposibles de pan. Pero ellos podían obtener esta energía bebiendo cerveza. Tomar una cerveza era parte esencial de la vida diaria. Había sido hervida y por lo tanto el agua se había purificado. Pero aunque ellos no sabían, estaban purificando el agua. Eso era lo que hacían. La cerveza contenía muchos nutrientes y azúcares que ellos no podían obtener de otras maneras. Para ellos era un pan líquido. La cerveza era sumamente importante para los primeros asentamientos humanos del norte de Europa.
En la saga poética finlandesa de Kalevala, 400 versos son dedicados a la cerveza y solo 200 hablan de la creación del mundo. Pero no era la misma que bebemos en la actualidad. Era turbia, no podía ser almacenada y era preparada exclusivamente por mujeres. Los registros hablan de que en 1509 había 152 fabricantes de cerveza en Aberdeen y todas eran mujeres. La preparación de la cerveza era generalmente realizada por mujeres como parte de sus labores del hogar. En la mayoría de los casos, la preparación de cerveza se hacía en baja escala en términos de la cantidad producida porque no se podía almacenar. La gente la preparaba con frecuencia y se hacía como parte de las tareas del hogar. Una excepción a la preparación doméstica de cerveza a baja escala que se hacía en Europa eran los monasterios. Allí la preparación de cerveza comenzó en el siglo X y se hacía a mayor escala. En los monasterios se originaron muchas de las mejores cervezas del mundo. Los monjes eran personas muy poderosas y generalmente estaban muy ligados a la agricultura. Recibían regalos de las granjas cercanas y además fueron precursores de uno de los primeros sistemas de alojamiento. Los peregrinos iban de país en país buscando la iluminación religiosa. Y esas personas buscaban alojamiento en los monasterios y allí se les daba bebidas y alimentos. Tal vez no eran los únicos que producían grandes cantidades. Todos los grandes establecimientos consumirían grandes cantidades de cerveza. Por cientos de años la ración diaria para la mayoría de la gente estaba entre 3 y 4 litros. Esta era la cantidad normal. Le da el sabor a las Horlicks, luego un poco más tostada, más caramelizada, que da el sabor de Ovaltina. Se tuesta un poco más y se logran sabores a chocolate y con un poco más se consiguen los sabores secos tostados que se encuentran en la Guinness. Luego se muele la malta y se mezcla con agua caliente en un proceso llamado maceración. Esto demora 1 hora y durante este proceso se extraen los azúcares solubles de la malta. El tipo de agua utilizada es primordial para la cerveza y en los procesos modernos se controla de manera estricta. El agua es como la sangre vital de la cerveza y si se utiliza el agua incorrecta, todo el proceso se cae. Así que actualmente todas las fábricas de cerveza analizan el agua que van a utilizar para estar seguras de que no haya cambios. Después de finalizada la maceración, se extrae el líquido azucarado llamado mosto. Este mosto se hierve con lúpulo, que es lo que le da el sabor a la cerveza y además actúa como preservativo natural. El sabor de la cerveza dependerá del tipo de lúpulo utilizado, de la misma manera que se utilizan diferentes tipos de uvas para los diferentes tipos de vino. Los lúpulos dan a la cerveza el aroma y el sabor. También hacen variar algunos detalles sutiles de los que quizás no estamos tan conscientes. Por ejemplo, puede variar la cantidad de espuma que queda en la superficie y que generalmente hace que la cerveza sea más apetecible y más atractiva estéticamente. Luego esta mezcla hervida se enfría y se le añade levadura. Es lo que se conoce como fermentación y es en este paso donde se convierte en una bebida alcohólica. La levadura es un organismo vivo que procesa los azúcares del mosto, transformándolos en alcohol. Al igual que con todos los demás ingredientes, el tipo de levadura afectará el sabor y la apariencia del producto final. Actualmente los fabricantes de cerveza son muy cuidadosos con sus levaduras. Las cultivan en sus cervecerías. Tienen laboratorios técnicos modernos en donde controlan la calidad de estas levaduras, ya que un cambio en estas puede causar cambios dramáticos en sus productos finales. La mayoría de las cervezas son fermentadas una segunda vez y es allí donde aparece la espuma. Este proceso puede durar desde unos pocos días hasta varios meses y aún cambios mínimos en el tiempo y la temperatura pueden afectar el producto final. La cerveza que bebemos hoy es el resultado de innumerables pequeñas variaciones de un proceso básico. Todas las cervezas se hacen de la misma manera, pero las enormes diferencias de sabor, textura y color dependen de los ingredientes que se utilicen. Cada cereal dará un color diferente a la cerveza. Los diferentes tipos de lúpulo le dan diferentes sabores y aromas a la cerveza. Hoy en día los bebedores de cerveza pueden escoger y comparar entre los diferentes sabores de los cientos de tipos de cerveza distintos de todas partes del mundo. Empezaremos con una Hoegaarden. Anteriormente los catadores de bebidas se dedicaban solo al vino
vino y al whisky, pero recientemente se ha desarrollado un gran aprecio por la complejidad de la cerveza. Se puede ver que es muy espumosa al servirla. Esa es una característica del trigo. Los fabricantes de cerveza utilizan el trigo si quieren hacer la cerveza espumosa. Cuando se va a catar una cerveza hay que girarla. Hay cosas que se deben observar primero. Lo primero es apreciar el aroma, porque si se prueba antes, el sabor destruye el olfato, y el olfato es la principal herramienta para degustar. Esta es una cerveza Inis-Igun añejada en roble. Esta cerveza ha sido madurada en barriles de whisky por 30 días. En cuanto a los ingredientes básicos son lúpulo, cebada, levadura y agua. Sí, el roble le da sabores de vainilla, caramelo, miel y cítricos que usualmente no se encuentran en otras cervezas. Esta es una cerveza potente de 6,6%. Eso le da un sabor superior. También los colores, la claridad, son hermosos. La última cerveza es conocida como Stout. El color oscuro que la caracteriza proviene de la cebada malteada que se utiliza. Esta es una Stout chocolate, así que la espuma será seguramente oscura y achocolatada. Le sorprendería saber lo importante que es el color.